¿Cómo oír a Dios? ¿Cómo oír a Dios? ¿Cómo oír a Dios? Entonces, si tienen su Biblia, me gustaría que la abrieran en San Juan 10:27. San Juan 10:27. Le voy a leer de Reina Valera 1960. ¿Ya tienen ahí su Biblia en San Juan 10:27? ¿Sí? Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios. ¿Quién es oveja de Jesús aquí? Levante la mano. Amén. Entonces podemos ver de que uno de los criterios o de las características principales, el requisito, se podría decir, para que usted pueda escuchar la voz de Dios, es ser una oveja. ¿Sí? Ser una oveja. Y podemos ver en la Biblia cómo Dios se le manifiesta a sus hijos, desde Abraham hasta los apóstoles. Vemos ahí en el caso de Moisés, cuando se le presenta en una zarza ardiente en el desierto, ¿verdad? Y ahí le habla a Dios en Éxodo 3 y le dice de que va a tener que ir de vuelta a Egipto a liberar a su pueblo. Era la misión que le estaba dando, ¿verdad? Y podemos ver después en el capítulo 4, en el siguiente, cuando él le dice: ¿Cómo van a creer que yo vengo de parte de ti? Entonces, dame tu callado. A ver, Edgar, dame tu callado. En ese caso es bastón, ¿verdad? Pero, o sea, Moisés era pastor de ovejas. Los callados son más grandes, ¿verdad? Esto es un bastón, pero más o menos así es. Solo que tienen más grande esta curvatura, perdón. Entonces le dijo Dios: tira tu callado. Le dice en el 4, ¿verdad? Tira tu callado. Y bueno, a mí me hicieron falta los efectos especiales. Y se convertirá en una serpiente. ¿Sí? Y de ahí le dice: ya ha hecho serpiente. Lo agarra y le dice: estíralo. Ya se hizo otra vez el callado. Entonces, con esos milagros y prodigios, pues iba a entender la gente, ¿verdad? Los mismos hebreos y los egipcios iban a ver el gran poder de Dios. Amén. Amén. Hay que regresar el callado otra vez. Que supuestamente que con esto jalaban a las ovejas y las frenaban. Entonces, Dios le habla a Moisés. Él oyó su voz. Moisés era hebreo, pero creado por los egipcios. Pero él era el elegido, the chosen one, para hacer esa gran cruzada, ¿verdad? Ese gran éxodo, esa liberación de la esclavitud de los hebreos. Entonces le habla a Dios y él escucha su voz. Y hasta le dice que quítate las sandalias, que estás en tierra santa. Y le oye, le escucha y él le obedece. Entonces, si a usted Dios le va a hablar, es porque usted le va a obedecer a lo que él le diga. O le va a decir: ay, no, después eso no quiero ahorita. No, ¿verdad que no? Es porque Dios le tiene una misión para usted. Entonces, ese callado tiene un gran símbolo. Pásamelo otra vez. Tiene un gran símbolo. Porque la vara o callado del pastor significaba 3 cosas. Es algo inerte, ¿verdad? Algo de madera. Entonces significaba, número 1, identidad.
sea, esto quería decir, yo soy pastor de ovejas. Yo a esto me dedico. Yo tengo ovejas y las pastoreo y las cuido, ¿verdad? Número 2, también tenía otro significado de activo, así como estábamos hablando la vez pasada, los activos que teníamos. En la época de la Biblia, significaba tener riquezas, activos, tener animales, ovejas, camellos, un montón de animales, joyas, ¿verdad? Los activos. En este tiempo pues no es eso, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho con las acciones que uno tiene en las compañías, con el dinero que uno tiene ahorrado en el banco y con las propiedades que puede tener la persona, de casas hasta hoteles. Pero en aquella época eso era un activo. Eso simbolizaba que tenía bienestar. Y vemos ahí a Job, que en el libro de Job como menciona todo lo que tenía, todos los animales que tenía, ¿verdad? Un montón de hijos, todo lo que él tenía, pues tenía bastante prosperidad económica. Y también número 3 significaba tener esto, una influencia. Tenía influencia para ejercer, ¿verdad? El dominio sobre sus animales, ¿verdad? Sobre sus obreros también, ¿verdad? Sobre su familia, esa identidad. Así como nuestro pastor, pues, él no anda con un cayado, ¿verdad? Pero él es pastor de ovejas. Él anda callado y anda con su Biblia. ¿Sí? Y tienes los activos de uno, pueden ser también dones y talentos que uno tiene. Entonces cuando Dios le pide a Moisés que tire ese cayado al suelo, es un símbolo, porque ahí Dios nos está diciendo que le demos todo, nos despojemos de todo lo que nosotros tenemos, de nuestros dones, nuestros bienes, que se lo entreguemos a Él. Y bajo su voz, bajo su mando, pues él va a hacer su voluntad, algo de bienestar, algo de fe, algo bueno. Por eso es cuando él la tira, se hace vida la serpiente, ¿verdad? Y se ve cómo está el control de Dios. Y cuando él agarra el palo inerte, ¿verdad? Como vuelve otra vez a la normalidad. Entonces Dios eso quiere, ¿verdad? Quiere que nosotros, quiere que ¿quiénes somos nosotros? Él quiere que uno esté identificado con quién es usted, con quiénes somos, lo que tenemos y nuestro lugar de influencia, ¿verdad? Somos cristianos, trabajamos, bueno, en mi caso yo trabajo en un hospital, mis ovejas son los pacientes, que hay que estar arriando, que hay que estar motivando, curando. Y uno le dice, no fume. Pues si yo no fumo, ¿verdad? No tome, ¿verdad? No tome mucho. O sea, realmente tiene que dar un buen consejo y uno ponerlo en práctica. No coma mucho. Yo también tengo que poner el ejemplo de no comer mucho. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ahí en la palabra. En Marcos 8:35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Amén. Y el 29 dice, les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, el 30 recibirá ahora a cambio 100 veces más. Marcos 10 del 29 al 30. Entonces aquí está diciendo de que, o sea, ese cayado es un símbolo, ¿verdad? De quién es usted, lo que usted tiene y qué es su don y su talento. Entonces Dios quiere que uno se lo entregue y que le sirva. Pero a veces uno está bien aferrado a lo que tiene, a veces no lo quiere soltar, no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos 3 voces, ¿verdad? Nuestra voz, la del diablo y la de Dios, ¿verdad? ¿A quién le va a escuchar uno? Entonces, ¿cómo saber a veces si la voz viene de Dios o no? Porque generalmente uno puede tener muchas voces en la cabeza, muchos malos pensamientos.
Entonces más adelante vamos a ver cómo oír la voz de Dios, cómo poderlo oír, porque generalmente uno la tiene audible. O sea, yo nunca he oído la voz de Dios. ¿Quién aquí lo ha escuchado? ¿Y qué le ha dicho Dios? Yo personalmente nunca lo he escuchado, pero he tenido un sentir, una paz, porque cuando yo me porto mal, yo no me siento bien. Siento lo contrario, tengo una angustia, ese sentir de angustia, de desesperación, de que no está uno en lo bueno, ¿verdad? Una ansiedad. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, pues uno tiene que estar dispuesto a su servicio, como vemos en el caso de Moisés, que él dejó todo, o sea, dejó a su esposa, a sus hijos y se fue para Egipto nuevamente. Y después regresaron sus hijos y su esposa con él, ¿verdad? Y se dedicó a servirle a Dios y estaba en contacto. Moisés decía que él era amigo de Dios, porque tenía una amistad, una buena relación. Y le dio los 10 mandamientos, hablaba con él. Y él le obedecía porque oía su voz. Amén. Entonces, le voy a mencionar 6 tips para cómo poder oír la voz de Dios. Amén. Cómo poder oír la voz de Dios. Número 1, hay que alejarnos de todo. Se tiene que ir a un lugar solito, donde no tenga ninguna distracción, donde no tenga el celular, donde no tenga el teléfono, donde no tenga nadie que lo esté perturbando. Tiene que estar usted solito, solo usted y Dios. Alejado. Yo me acuerdo cuando vivíamos en los planes, al pastor Freddy como le gustaba apartarse e irse allí al jardín que teníamos, y ahí entramos en una gran paz y tranquilidad, y Dios lo ministraba. Apartarse de todo, sin ninguna distracción. Entonces podemos leer en Habacuc, dice: subiré a mi torre de vigilancia, ahí esperaré hasta ver qué dice Dios. En Marcos 1:35 dice: la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. O sea, ahí estamos viendo cómo Habacuc subía a una torre y esperaba que Dios le hablara. Y ver cómo Jesús siempre iba a un lugar aislado a orar. Me acuerdo que cuando usted lee los evangelios, ahí dice: y Jesús se fue a orar, dice ahí. Y Jesús se apartó a orar. Si usted lee, siempre dice eso. Después de una gran milagro, un gran prodigio o una gran prédica, y Jesús se aparta para orar. Entonces es bien importante aislarse en su lugar secreto, o ir al campo de vez en cuando, a un retiro, y estar usted solita con Dios orando, porque orar es hablar con Dios. Tiene que haber un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo donde usted va a hablar con Dios. Usted le va a expresar todos sus sentimientos. Usted le va a hacer preguntas, pero preguntas específicas. Tiene sus peticiones, va a decir: pido por mamá, pido por mi papá, pido por mi hermano, pero ¿qué pide? Tiene que ser específico. Pido que sanes del brazo a mi mamá. Tiene que ser específico. Aunque dice ahí que Dios ya sabe lo que uno le va a pedir antes que se lo pida. Pero tiene que tener ser específico de qué es lo que usted desea. Entonces tiene que aislarse, así como hacía Jesús, que se apartaba de todos y se iba a orar. Amén. Número 2, hay que esperar, hay que tener paciencia, porque no le va a hablar así siempre. Tarda. Me acuerdo que cuando
salí embarazada de Sebastián, oramos con Freddy que queríamos que fuera un niño, y cabal fue un niño, y que fuera sano el embarazo y todo, y niño sano, todo sano. Y de ahí que Fred quería una niña, ¿verdad? Y de ahí oraban por mí, Dios te va a dar una niña, te va a dar una niña. Y pasaron los años y nada, no veía la regla, nada. Hasta que fue el momento, ya cuando no lo esperábamos, vino Grace Nicole. Pero yo pensé que iba a ser en 2 años después de Sebastián o en 3. Pero no, se tardó 9 años. 9 años. ¿Sí? Sí, hay que tener paciencia. En Salmos 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Esperar significa calmar nuestros pensamientos, calmar nuestras emociones, porque a veces uno puede estar bien herido o golpeado, ¿verdad? O se discute con el prójimo, ha tenido problemas, entonces heridas personales. Entonces es un momento para perdonar, pedirle perdón a Dios por todo eso que ha pasado, ¿verdad? Por su pecado. Porque si usted no lo hace, va a andar con esa gran amargura en su alma. Y es algo que le impide, ¿verdad?, tener la gracia de Dios. Estar con esa amargura. Entonces es importante perdonar, que el perdón es liberación de deudas. Entonces es importante esperar. Y en esa espera, ¿qué mejor que leer la Biblia? Amén. Número 3, hay que leer la palabra de Dios. ¿Quiénes de aquí leen su Biblia a diario? Amén. ¿Y tú? A veces. Yo también, a veces sí, a veces no. ¿Te lees el versículo del día? Sí, a veces en la Holy Bible pone el versículo del día. Entonces hay que leerla, ¿verdad? Siempre estar, porque ahí dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay que leerla. Porque ahí está lo que Dios quiere para uno. Y todo lo que Dios dice va concordando con todos los libros de la Biblia de principio a fin. Porque Dios no se contradice. Entonces dice en la palabra, en Habacuc 2, del 1 al 3 dice: subiré a mi torre de vigilancia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. El 2 dice: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. 3, hasta ahí, ¿verdad? Entonces número 4 sería escribir. En lo que usted está esperando, usted puede escribir las ideas que Dios le está dando. Escribe, así como el pastor a veces escribe y le vienen canciones. A veces uno está soñando y de repente Dios le puede hablar a través de un sueño. Y a través de sueños también vienen canciones. Eso ya le ha pasado aquí a mi hermano Rodolfo. Canciones. Entonces usted escríbalo. Y una vez estaba en los planes, estaba durmiendo y sentí un coro de ángeles. Que me gustó el coro. Y no lo pude escribir. Pero lo que pude acordarme lo grabé en mi celular. Y creo que decía, ya no me acuerdo más o menos cómo iba la melodía, pero decía: los cielos, la tierra, su nombre, Hosana, decía. Eso decía el coro. Pero bien bonito, un coro de ángeles. Es importante escribir lo que Dios le va dando en ese momento. Porque usted le hace una pregunta a Dios. Usted está dialogando con Él. Tiene que esperar, leer su palabra, orar, tranquilizarse y escribir lo que le venga a su espíritu, ¿verdad? Escribir. Escribir lo que Dios le está poniendo en ese momento. Porque ¿sabe por qué es importante escribirlo? Y si es posible con fecha, porque después, cuando usted lo escribe y pasa el tiempo y lo que Dios le ha dicho se da,
usted ahí lo confirma. Amén. Porque Dios así habla, ¿verdad? Le puede hablar a través de un sueño, a través de la palabra, a través de un pensamiento que le pone, a través de otra persona. A veces se le acercan ángeles y le dan mensajes. Amén. Yo tuve un sueño, pero no lo escribí. Y un mes después se hizo realidad. Ya se los he contado. De que estaba soñando que estaba en una camilla de hospital con un suero. Pero yo no lo escribí. Era como algo que iba a pasar. ¿Verdad? Si estaba esperando algo. Me van a operar, decía yo. Me van a hacer una cirugía. Eso es lo que yo soñé. Que estaba en una camilla de esas que se mueven. De las emergencias. De la máxima. Con un suero. Y un mes después. Ahí estaba yo. ¿Qué pasa? Esperando. ¿Qué tengo? Porque estoy sangrando. ¿Me van a operar? ¿Qué pasa? Y fue lo que pasó del aborto, ¿verdad? Porque la ginecóloga me asustó, me dijo, usted como es gordita, y me tocó la cara, puede que tenga engrosado el endometrio y por eso es que está sangrando. Y yo, ¡ay! No puede ser cáncer. Yo lo menos que pensaba era en un embarazo. Lo menos que pensaba yo. Bueno. Entonces, Dios habla a través de los sueños, para bien y a veces para no tan bien, pero Dios a veces le avisa a uno de lo que va a pasar para que uno esté, ¿verdad?, tranquilo, paciente de lo que va a suceder. Realmente siempre es bendición lo que sucede. Amén. Entonces, número 5, después que usted escribió lo que Dios le ha dado, número 5, usted va a soñar o visualizar, ¿verdad? Lo que Dios le pone. Va a soñar o visualizar ese mensaje. Entonces vamos a leer en Habacuc 2, del 1 al 3. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Amén. Usted va a visualizar ese mensaje que Dios le ha dado. Porque usted tiene esa petición hacia Dios. Usted espera tener respuesta. Usted escribe el mensaje, tiene una gran paciencia, porque no siempre se da en el tiempo de uno, sino que en el tiempo de Dios. Puede ser 1 año, puede ser 10 años, pueden ser 20 años, pero va a ser en el tiempo de Dios, porque para Dios no hay tiempo. Hay gente que ha muerto y se ha ido al cielo y han pasado en el cielo, sienten que pasan como unas 5 horas, pero cuando ya vuelven a su cuerpo y reviven, han pasado solo como unos 10 minutos, ausentes, en coma. Entonces, para Dios es el dueño del tiempo, de todo, ¿verdad? Del cielo, de la tierra. Entonces, número 5 le dije soñar o visualizar, ¿verdad? Y número 6, alabar. Poner alabanzas, alabar con oración, con alabanzas, con cantos. Porque ahí está Dios, en la oración, en la alabanza, que es una oración cantada. Y cuando uno alaba a Dios, pues ora 2, 3 veces. Entonces, en esa alabanza es la manera en que su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y ahí fluye el Espíritu Santo, fluye la fe, fluyen los milagros, porque quienes piden milagros o preguntan ¿por qué está pasando esto ahorita en mi vida, Señor? ¿Para qué es todo eso? ¿Por qué es todo esto? Entonces la alabanza tranquiliza mucho el alma, alimenta el espíritu, inyecta fe y hace milagros. Entonces vamos a leer para finalizar. Dice en Efesios 1:18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Gloria a Dios.
En Efesios 1:17 dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Entonces Dios quiere que uno siempre esté atento, con esa percepción, con ese sexto sentido, ¿verdad? Que se podría decir, con esa sabiduría espiritual que se va a alcanzar en lo que usted vaya ejercitando. Todo esto que le dije, la oración, la lectura de la palabra, la alabanza, ¿verdad? El servicio, de eso va formando su persona espiritual, y de esa manera pues usted se va a mantener en ese camino que a Dios le gusta, y Dios va a hacer su voluntad en su vida para bien, porque todo es bendición. Amén. Todo es de bendición. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Queremos oírte, Señor, pero sabemos que para oírte, pues, tenemos que hacer lo que tú te agrada, Señor. Por eso es que tú eliges a quién le hablas, Señor, y a quién no le hablas. Entonces, Señor, queremos, Señor, que tú te manifiestes en nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor, a poder tener ese corazón humilde, Señor, que se requiere para poder estar cerca de ti. Que nos limpie de todos nuestros pecados, Señor, porque eso es un tropiezo para nuestra vida espiritual, Señor. Que nos ayude, Señor, a estar siempre en armonía contigo, a solas, aislados un momento, para poder orar contigo, Señor, para poder esperar, tener paciencia, porque si al final tú no das respuesta, Señor, a esas interrogantes que podamos tener, Señor, a esas circunstancias, Señor, que se están dando, y esas peticiones que uno quiere, Señor. Queremos oírte, Señor, porque uno tiene hay tantos procesos en esta vida, Señor, tantas situaciones que se dan, Señor, que a veces uno quiere saber por qué, para qué se dan, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a poder escuchar, Señor, ese sentir que viene de ti para hacer lo bueno, Señor. Así que, Señor, te pido que nos abran nuestros ojos espirituales para que podamos verte y oírte, Señor, y dar ese fruto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén.